Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política, el programa Telesur que analiza el comportamiento también en la política de nuestra región. En Perú ya empiezan las disputas alrededor de los apoyos a los dos finalistas para la segunda vuelta. Sorpresivamente, los sectores antifujimoristas tradicionales ahora se oponen a la candidatura de Pedro Castillo. Para ellos hay que frenar al comunismo sin importar todo lo que dijeron y atribuyeron a Keiko Fujimori en las dos elecciones donde ella ya participó anteriormente. Y al mismo tiempo hay encuestas y sondeos de opinión que colocan una diferencia de al menos 10 puntos a favor de Castillo. Por lo tanto, ya empezó una campaña de estigmatización contra él, utilizando los mismos argumentos y recursos usados contra, en su momento, Luis Arce, Alberto Fernández y últimamente contra Andrés Arauz en Ecuador. De esto queremos conversar con la analista Lucía Albites, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Lucía? Qué gusto tenerte de nuevo por acá. ¿Cómo estás, Orlando? ¿Qué tal? Un gusto también para mí poder compartir este espacio y comentar un poquito de lo que está pasando en nuestro país. Gracias. De entrada te preguntaría entonces cómo se evalúa este momento. Ya hay encuestas, ya hay planteamientos, ya incluso hay posturas. Ya sabemos que escritores, intelectuales, dirigentes políticos van tomando postura. ¿Cómo se evalúa este momento en función de lo que acabo de mencionar? Sí, bueno, como tú bien lo decías, Orlando, ya han salido la primera encuesta que fue publicada, ¿no?, el día domingo, donde se le da al profesor Castillo un porcentaje de diferencia de un 10-11%, ¿no?, en comparación con Keiko Fujimori. Y lo que hemos visto en los últimos días es ciertos alineamientos, ¿no? Alineamientos de sectores que por años se presentaron como paladines de la democracia, que en las últimas segundas vueltas que hemos tenido en los procesos electorales se vinculaban a opciones antifujimoristas, pero que seguían representando el modelo económico que ahora han dicho abiertamente que van a votar y han llamado al voto por Keiko Fujimori, ¿no?, una persona investigada, ¿no?, y que la justicia está pidiendo cárcel para ella por dirigir una organización criminal, una heredera además política, no hablo solamente de la cuestión filial de la dictadura fujimorista. Entonces, claro, ¿no?, lo que tenemos es un alineamiento de sectores conservadores, por un lado, pero también de sectores que se presentaban como liberales, ¿no?, hacia el fujimorismo, ¿no? Para preservar el modelo, un modelo que ya hemos visto los resultados que ha traído en el Perú. Pero por otro lado también vemos que, y se ve en el marco de las encuestas, que hay una base muy fuerte, ¿no?, de un electorado que no va a cambiar su voto de apoyo al profesor Castillo, ¿no? Y que lo que sucede, ¿no?, es de que también se van construyendo alianzas y apoyo a Castillo en el marco de, primero, ¿no?, la posibilidad que se tiene al frente, que es, ¿no?, la derecha más mafiosa, más corrupta, más violatoria de derechos humanos, pero por otro lado también la posibilidad de abrir un proceso de cambio, ¿no? Entonces vemos también cómo esto se enfoca a nivel de estrato socioeconómico, sectores D y E abrumadoramente con Castillo, las regiones abrumadoramente con el profesor Castillo, ¿no? Mientras Lima, ¿no?, que es un bastión conservador, un bastión de derecha, ¿no?, se inclina por el fujimorismo. Lucía, frente a eso que acabas de mencionar, es muy importante también para que nuestra audiencia en América Latina lo comprenda. ¿Qué significado tiene para la derecha entonces Fujimori en este momento? Es decir, Keiko Fujimori, ¿qué valor se atribuye para la derecha o por qué razón Fujimori, que fue estigmatizada, además acoge esos apoyos sin filtro alguno? O sea, creo que lo que hay que decir, porque no podemos escapar del análisis de la primera vuelta, que en el primer momento, en la primera vuelta, hubieron varios candidatos de derecha, que en su momento se podían perfilar como los candidatos, ¿no?, con los que se alineaban los poderes fácticos, los poderes como los grandes medios de comunicación, ¿no? En su momento López Aliaga, en su momento De Soto, Keiko Fujimori. Pero la derecha optó porque su mejor, entre comillas, ¿no?, candidata era Keiko Fujimori, la que daba más talla en los debates, ¿no?, la que un poco se distinguía, ¿no?, de los otros sectores y optaron por Keiko Fujimori, ¿no? Y bueno, en la polarización mediática, a quien más golpearon fue a la candidata Verónica Mendoza, que de hecho, ¿no?, Vero representaba también, ¿no?, los anhelos de cambio, un programa de cambios de fondo
muy similar a lo que hoy representa Castillo, ¿no? Pero la derecha se alineó con Keiko Fujimori, ¿no? Se alineó con Keiko Fujimori y ahora no les quepa duda a ellos, ¿no? Como tampoco a la gente que está, ¿no? Del lado de los cambios, ¿no? Alinearse con Keiko Fujimori y dar su respaldo a la señora Fujimori, ¿no? A pesar de todo lo que tiene en su haber, ¿no? A pesar te hablo un ejemplo, Mario Vargas Llosa, ¿no? El escritor peruano, premio Nobel, Pedro Cateriano, ¿no? Perfiles que se han presentado todos estos años como, entre comillas, paladines de la democracia, no dudan, ¿no? De que por defender este modelo económico, por defender el neoliberalismo, apoyen, ¿no? A una persona corrupta, a una persona que representa la violación de derechos humanos, porque lo que tienen enfrente es la posibilidad de cambio, ¿no? Y ellos no quieren que las cosas cambien, ¿no? Entonces, ese es un poco el panorama que se tiene. Ya, pero entonces, Lucía, frente a eso, también evidentemente lo que veo de comentarios y demás es que para Pedro Castillo ahora hay una estigmatización enorme, como mencionaba, es decir, ahora están hablando de que él es chavista, de que es bolivariano, de que es comunista, de que su condición de marxista va a generar en Perú la venezolanización de la economía, es decir, una cantidad de argumentos que han utilizado en América Latina contra otros candidatos, como mencionaba en la introducción. Es decir, esto no es ajeno ya a una matriz de la derecha. ¿Cómo se percibe esto? ¿Crees que funciona? ¿Crees que calza en el imaginario popular esta estigmatización con la que ya están trabajando en contra de Castillo? Mira, Castillo no solo tiene de contrincante a Keiko, sino tiene de contrincante a todos los poderes, incluidos los poderes mediáticos, ¿no? Hay una contracampaña, como tú bien dices, Orlando, millonaria además, persistente, permanente, sistemática, de terruqueo, como le decimos en Perú, ¿no? En Perú hablamos de terruqueo en el sentido de vincular opciones de cambio, de vincular movimientos sociales, organizaciones populares, con lo que fue en su momento organizaciones alzadas en armas como Sendero Luminoso, etcétera, ¿no? Con el fin de justamente deslegitimarlas, ¿no? Entonces, hay una campaña total de terruqueo, bastaba ver los dominicales, los programas dominicales el domingo, hay una campaña también que tiene que ver con lo que tú dices, que Castillo lo que quiere es convertir al Perú en Venezuela, con que se viene, pues, ¿no? Las estatizaciones, que te van a quitar tu casa, o sea, cuestiones, ¿no? Muchas fake news, muchas noticias falsas, ¿no? Y es una campaña sistemática. ¿Qué es lo que yo veo, ¿no? Que cada vez, ¿no? Cada vez es menos, ¿cómo decirlo, ¿no? Es mucho menos el efecto que causa el terruqueo. ¿No? La gente siente, ¿no? Que para empezar hay problemas urgentes, ¿no? La gente no tiene que comer, la gente no tiene oxígeno ni cómo acceder a oxígeno y sus familiares se mueren por falta de oxígeno, la gente no tiene trabajo, como diríamos en Perú, chamba, no tiene. Entonces, que tú le digas que una opción que plantea cambios, que tiene vínculos con Sender y todos esos inventos que hacen aquí, la gente no cree, la gente cada vez cree menos, cada vez surte menos efecto el terruqueo, cada vez surte menos efecto el discurso de Venezuela, o sea, de que se va a convertir el Perú en Venezuela, ¿no? Entonces, es un discurso además muy gastado. Lo que están haciendo con Castillo ahorita es lo que le han hecho, por ejemplo, a Verónica Mendoza en la primera vuelta, es lo que en el 2016 también le hicieron a Verónica Mendoza en las elecciones donde sacó el 18-19%, ¿no? Entonces es algo reiterado. Y eso, ¿no? Ya es un discurso gastado, ¿no? Creo que la gente está mirando mucho más allá. Hay un sentir muy fuerte de cambio, ¿no? La gente, nosotros tuvimos una explosión política, una crisis política en noviembre del año pasado, donde, por ejemplo, el tema de una nueva constitución agarró una fuerza que no había agarrado en tiempos anteriores, ¿no? Y ahora hay encuestas que hablan de que más de la mitad del país quiere un cambio de constitución, ¿no? ¿Y quién habla de cambio de constitución? El profesor Castillo, ¿no? En esta segunda vuelta, ¿no? Entonces, la gente sí creo que cada vez cree menos toda esta campaña de terruqueo. Sí somos conscientes que lo que va a venir es muy fuerte, ¿no? Se juegan demasiados intereses sobre la mesa, ¿no? No lo van a poner tan fácil, pero bueno, confiamos que sean tiempos de cambio para el país. Claro, pero ahí tengo una última pregunta para esta primera parte, Lucía, y tiene que ver con que también en buena parte
de los análisis que hacen quienes revisan los resultados electorales, obviamente hay un descrédito hacia los políticos, hacia los candidatos en general, es decir, se ha cimentado de una u otra manera el apoliticismo en la gente y quizás aquí, dicen unos, la opción que gane será la que la población decida por la emoción o por las circunstancias puntuales de la vida de los peruanos. ¿Crees que efectivamente la pandemia, la crisis económica, también es el detonante de una opción que podría por cualquiera de los dos candidatos optarse y al mismo tiempo sin la condición, digamos, ideológica de su postura? A ver, hay un descreimiento de la política importantísimo. Mira, estamos yendo a una segunda vuelta donde el que ha quedado primero tiene 19%. O sea, ese porcentaje, ¿no? La que ha quedado segunda tiene 13%. Te dice de la falta, ¿no? De involucramiento, de credibilidad. O sea, en elecciones anteriores, ¿quiénes pasan a segunda vuelta? Quienes tienen 47%, quienes tienen 40%, ¿no? No menos de eso, ¿no? O un 30%. Aquí estamos hablando de un 17% frente a un 13%, porque ha habido muchas candidaturas, el voto ha estado muy dividido, ha habido un porcentaje importante de voto viciado, de voto en blanco, ¿no? Entonces, lo que vemos es que la gente rechaza la política porque la política no le ha servido para nada. ¿No? ¿Por qué? Porque tenemos una clase política tradicional, ¿no? Que lo que ha hecho básicamente es gobernar de espaldas a la gente y simplemente velar por intereses de ciertos grupos, de ciertas élites. Entonces, claro, la política no le ha resuelto a la gente el trabajo, la política no le ha resuelto a la gente la salud, la política no le ha resuelto a la gente la educación. Entonces, hay un descreimiento. Y eso vinculado también, combinado, perdón, con los altos niveles de corrupción, hace que la gente no crea, ¿no? Sin embargo, la segunda vuelta tiene un escenario distinto, ¿no? Y por las posiciones tan polarizadas que vamos a tener en segunda vuelta, ¿no? Por un lado, una derecha conservadora, una derecha con profundos vínculos con la corrupción, una derecha además que representa la instauración del modelo neoliberal en el Perú, versus, ¿no? Una izquierda que reivindica ser de izquierda, una izquierda que habla, ¿no? De cambio de constitución, de asamblea constituyente, una izquierda además que habla que no va a ser una hoja de ruta, ¿no? Que es lo primero que preguntan, ¿no? Haciendo alusión un poco a lo que Ollantumala hizo en el 2011 para ganar las elecciones, que es como una carta de compromisos media programática que se presenta para poder ganar votos de cierto centro, ¿no? Y bueno, ya el profesor Castillo ha dicho que no va a ser una hoja de ruta. Entonces, son dos posiciones políticas e ideológicas y programáticas muy polarizadas, ¿no? Y yo creo que en ese sentido el nivel de politización que se viene, ¿no? En esta coyuntura va a ser muy fuerte, ¿no? Y sí creo que el electorado va a votar el voto va a ser un voto también pragmático, por supuesto, pero también va a votar por identidades, ¿no? Va a votar por esas fibras, ¿no? Que la política suele mover a veces, donde lo que hace es expresar, ¿no? Una identidad, un perfil, ¿no? De ciertos sectores, ¿no? Y ahí, por ejemplo, yo creo que esa es la fuerza justamente del profesor Castillo, no solamente el programa de cambio, más allá de que, bueno, hay cosas que sentimos que no hay claridad, todo lo contrario, como en el tema de los derechos de las mujeres, ¿no? De los sectores LGTB, que es algo que hay que incidir, creo yo, pero, ¿no? Creemos que en ese sentido, en el marco este que te decía de la gente y su voto, ¿no? Identitario, político, sentimos que Castillo tiene un gran margen de articulación, ¿no? Porque Castillo habla, ¿no? Desde la gente, ¿no? Y eso eh, ¿cómo decirlo, no? Conquista votos, eso conquista adhesiones, la gente se siente identificada, la gente ya no quiere ser representada, la gente quiere representarse, ¿no? Y en ese sentido, la representación del cambio tiene que venir desde la gente que vive también, ¿no? Las situaciones de desigualdad, las situaciones de pobreza, no de precariedad que este modelo ha generado, ¿no? Y creo que Castillo, un profesor cajamarquino, chotano, ¿no? Que vive en un ámbito rural,
¿no? Creo que ha sabido representar eso, ¿no? Entonces siento que ahí Castillo tiene mucha fuerza para seguir construyendo un voto de identidad popular. Claro, vamos a hacer la primera pausa, Lucía, para volver enseguida a tocar lo que efectivamente acabas de mencionar, las identidades políticas, pero también en perspectiva de lo que pasa en Perú. Hagamos la primera pausa y enseguida volvemos con la analista Lucía Albites desde Lima, Perú, a propósito de lo que se está debatiendo ya en ese país andino. Vamos a la pausa.